noticia relevante para las instituciones armadas, específicamente para el Ejército, es la noticia 2. Sí, porque tiene que ver con el procesamiento de Humberto Oviedo. Hacíamos alusión a esto en la columna ¿Y tú qué opinas?, de Marca Registrada. Procesado por presunta malversación de 4.500 millones de pesos provenientes de gasto reservado. Quiero hacer un punto antes de presentar la nota de Raúl Sepúlveda, y es el siguiente: cuando se habla de malversación de fondos públicos no quiere decir que no es equivalente a enriquecimiento ilícito, no es equivalente necesariamente, porque no quiere decir que esos 4.500 millones se los haya dejado para él o los haya gastado en él Oviedo. No es esa la tesis de Rutherford, de la ministra, cuando lo procesa por malversación de fondos, sino que es usar fondos públicos para otra cosa distinta de la que fueron destinados. Entre otras, evidentemente, en el relato de 250 páginas está, por ejemplo, claro, cosas para él, como 6 millones de pesos cada mes o 8 millones de pesos para lapiceras Montblanc para los comandantes, para los generales del cuerpo de generales del Ejército. Pero, en fin, veamos entonces hecha esa distinción en la nota de nuestro compañero Raúl Sepúlveda. Estamos hablando de recursos del Estado. La defensa de la patria no están en peligro. Causa un grave daño a la seguridad externa de Chile. Falta control evidente. Era una práctica habitual. Creo que hay que revisar la legislación. Legislar sobre cómo financiamos nuestras Fuerzas Armadas a partir de un caso de fraude es una mala aproximación. Una situación extraordinariamente grave. La preocupación se instaló en el pasado y se acentúa en un presente evidentemente complejo y aún incierto para el Ejército de Chile. Diferenciar la institución de responsabilidades individuales. Cualquier conducta, cualquier acción que no diga relación con el cumplimiento de la ley, nosotros lo condenamos. El gobierno respalda absolutamente la acción de la justicia frente a un hecho totalmente condenable. De la justicia militar a la civil en un solo paso por el mal uso de los gastos reservados. Primero fue Juan Miguel Fuentealba y ahora el excomandante en jefe Humberto Oviedo, procesado por la malversación de 4.500 millones de pesos. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de esas cifras porque no dicen relación, en nuestra opinión, con la gestión del general Oviedo. Usted comprenderá que los fondos reservados, que son reservados por razones de seguridad, son reservados por esa razón, aunque sea una tautología. Por lo tanto, lo que le puedo decir sí es que nosotros esas cifras y de esa manera no las reconocemos. Según las 250 páginas que explican las razones del procesamiento, la dinámica para el presunto mal uso estaba marcada por el secretismo. Oviedo acudía a la oficina del director de finanzas. Ahí le indicaba que debía coordinar con el jefe del departamento, Sergio Vázquez Undurraga, recordado por el uso de dineros públicos para viajes a Punta Cana y Disney, y careado hace algunos días con Oviedo la entrega de dinero parcelado en efectivo con distintas glosas, siempre con presencia del comandante en jefe. Los montos debían salir de los gastos reservados, aunque nadie debía saberlo. La información tenía que ser triturada. Ya estamos curados de espanto. El desorden, el descontrol, la falta de criterio, de compromiso con Chile. Y necesitamos militares para tener una buena defensa. Pero ¿en qué momento necesitamos de flores de chocolate y de lujos? El testimonio más completo lo entregaría el teniente coronel Cristóbal Buti, quien asumió como oficial de órdenes, encargándose de la casa del general en retiro Oviedo, para la cual se destinaban 24 millones en mantención, 150.000 pesos semanales para chocolates, 600.000 para arreglos florales en su domicilio militar, 8 millones en lápices Montblanc para el cuerpo de generales, obsequios a sus señoras categorizados en A, B o C, según el rango de su esposo, y siendo las pulseras enclavadas en oro las de mayor costo monetario, cada uno de ellos presuntamente provenientes de los gastos reservados, cuyo destino es cubrir actividades de seguridad nacional. La casa donde vive el comandante en jefe es un cuartel militar y que tiene que tener todos los resguardos militares, porque en caso de que exista un conflicto, que todos esperamos que así no acontezca, debe tener todos los elementos militares necesarios para defender la seguridad externa del país. Mecanismos utilizados, según el informe de la ministra Rutherford, para malversar caudales públicos en una práctica recurrente y normalizada desde la época de Augusto Pinochet, como el camino para desviar los gastos reservados del ejército.
Raúl Sepúlveda, CNN Chile. Listos en marca registrada para conversar con Susana Sierra, que es vicepresidenta de Chile Transparente. Bien digo. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos en marca registrada. Quisiera primero tu impresión general respecto del procesamiento, que no es lo mismo que una condena, es un primer paso del excomandante en jefe Humberto Oviedo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bueno, más que nada de todo lo que está pasando, obviamente que nos impacta a todos, pero también lo que es más increíble, cómo existe la capacidad de desviar tanta plata por tanto tiempo sin que nadie haya levantado ninguna alerta. Sí, y en ese sentido uno podría también preguntarse, Susana, respecto de qué pasó con las autoridades civiles desde el retorno de la democracia hasta esta fecha, porque se han ido, ya hay 2 procesados como excomandantes en jefe, pero se habla de prácticas que tienen que ver con este tema y con otros que vienen de hace bastante tiempo. ¿Es creíble que no se diera ninguna autoridad civil cuenta de lo que estaba pasando, este estilo de vida? Yo la verdad es que, y acá siempre lo hemos conversado también antes, acá todos somos responsables de la corrupción, de lo que pasa atrás. Esto definitivamente es robo, es sacar plata, pero cuando las prácticas se institucionalizan y todo el mundo las empieza a ver como normales, es cuando caemos en un gran problema, porque acá uno dice, ¿cómo fue capaz de sacar tanta plata sin que se levantara ninguna alerta, sin que existiera ningún control cruzado y que la gastara en lo que quería prácticamente? Porque claro, tal vez las flores, los chocolates son un detalle, pero finalmente es sacar plata que no le correspondía, que la repartía entre mucha gente, entonces también todos veían esta práctica como muy normal. Y en ese sentido nos habla también de una cultura, o no, en el ejército de creer que estos dineros son en el fondo de uso libre cuando los fondos reservados solo son para inteligencia y para seguridad nacional. La verdad es que yo creo que más que de creer que estos fondos son de uso libre, porque todos tienen clarísimo que no, lo que hemos visto últimamente, tanto ahora en el ejército, en carabineros y en general en las Fuerzas Armadas, es que cuando existe un monopolio de las decisiones y cuando existe discrecionalidad en el tema y existe poca transparencia y no existen controles cruzados, es muy fácil que se den estas prácticas. Y yo creo que lo que hay en el fondo también va muy asociado a la autojustificación de la conducta. Seguramente decían, bueno, es que me lo merezco porque estoy sacrificando la vida por el país, no gano lo suficiente, merezco mucho más, por lo tanto, ¿qué daño hace que yo saque plata por acá? O la típica excusa que nos hemos encontrado más de una vez, que es todos lo hacían. Entonces, cuando nos encontramos con esa respuesta, y después dejamos de ver dónde efectivamente está el límite entre la corrupción y cumplir con el deber. Susana, si es que nos enfocamos a un tiempo atrás, como... Sí, Susana, ¿qué le parece? El tema de los pasajes. Sí, que era en el fondo, claro, todos lo hacían, no había un instructivo claro, como si fuera necesario un instructivo para saber que no hay que quedarse con el vuelto, entre comillas. Quisiera preguntarle respecto de la visita que hicieron los 2 excomandantes en jefe a los otros 2 excomandantes en jefe, me refiero a Cheire y Zurieta, visitaron a Fuentealba y Oviedo. ¿Qué le pareció esa visita? Bueno, yo creo que claramente acá te demuestra que esto era una práctica donde está completamente institucionalizado y donde efectivamente es como, bueno, quedémonos tranquilos, acá estamos todos dentro del mismo círculo. O sea, obviamente que aquí, y lo que termina haciendo el ejército, en vez de decir, vamos a transparentar, vamos a hacer las cosas bien, vamos a mirar de aquí en adelante, es como un poco autojustificándose y protegiéndose en lo que era el pasado, prácticas comunes, como tú decías al principio. Ahora, estamos hablando de 2 excomandantes en jefe, Cheire y Zurieta, que han sido nombrados como receptores de... obviamente que esto tiene que comprobarlo la justicia y no hay una sentencia al respecto, pero han sido nombrados como receptores también de fondos. Tampoco se sabe si estas prácticas estuvieron en su época o no, pero sí como receptores de fondos de parte de Fuentealba y de Oviedo. Entonces la pregunta es también si uno no podría sospechar de coordinación de declaraciones judiciales si se van a reunir los 4. Claramente, o sea, uno dice acá,
es que ese es el problema, que hoy día las cosas también importa mucho cómo se ven o la sensación que da. Entonces finalmente acá la sensación que te termina dando es, puta, al final están todos coludidos, esto se hacía, pongámonos de acuerdo en las cosas que decíamos. Si tú ves, y comparándolo con un caso muy similar, que es el caso del fraude en Carabineros, prácticamente pasaba lo mismo, o sea, era, ya bueno, sí, total, todos se hacían, pero como están todos, nadie se atrevía a denunciar y pasa a ser una práctica normal. Para cerrar, escuché declaraciones de algunos que decían, a ver, es que no cuadra esta cantidad de dinero con el patrimonio que tiene actualmente, que no es poco, pero que no cuadra con el patrimonio, como confundiendo la figura de malversación de fondos públicos con la de enriquecimiento ilícito. O sea, no, puede haber además tal vez enriquecimiento ilícito, no sé, en el futuro, no tengo idea, pero cuando se habla de malversación no es necesario que haya aumentado en ese fondo, en esas cantidades, el acusado. No. O sea, obvio que no, porque te lo puedes gastar, ahí mismo está justificado y está súper bueno el listado de todos los gastos en viajes, en hoteles, o sea, eso no te aumenta en ningún grado tu patrimonio. Pero incluso si es que uno ve, y por eso que quiero dejar también con este mensaje, que somos todos responsables, o sea, todos estos depósitos que se hicieron en cuentas bancarias, todos estos viajes, todos estos lujos, si lo llamo al caso de Fuente Alba, todos estos autos comprados, ¿cómo nadie saltó y dijo, oiga, esto no me calza con lo que gana un funcionario público, que su sueldo es transparente, que todos saben? Entonces, también acá hay muchos más responsables. O sea, las empresas que están en la contraparte, donde esta gente se gastó la plata, también deberían haber levantado alertas y deberían haber dicho, oiga, a mí me están pagando un auto en efectivo, un oficial del ejército o tal persona que no me cuadra con su nivel de ingresos. Por lo tanto, tal vez esto se podría haber detenido mucho antes. Lo que da pena con el país es que como nadie dijo nada, y por otro lado, cómo nos confiamos por tanto tiempo, y que ojalá que saquemos lecciones de este caso, que no exista ningún control cruzado de cómo se gasta la plata, que todo se lo dejemos en manos de una persona que sea la que es a cargo de rendir cuentas, y hasta ahí nomás llegamos. Perfecto, muchísimas gracias, Susana Sierra, vicepresidenta de Chile Transparente, por acompañarnos en Marca Registrada. Muy buenas noches. Gracias, Mónica, buenas noches. Pausa en Marca Registrada, ya volvemos con la noticia 1. Volvemos con lo prometido en Marca Registrada, la noticia número 1 de hoy. Y esa noticia tiene que ver con que se inicia